hay mucha oscuridad. Y Cristo es la luz. Y Cristo es la luz que vino al mundo a iluminarnos y hacernos ver quién realmente es Dios. Y a enseñarnos el camino de la salvación. Cristo es la luz, Cristo es el camino, Cristo es la salvación, Cristo es la puerta por donde debemos entrar al Padre y vivir en el reino y construyendo un mundo mejor. Cristo es entonces para nosotros la verdad completa. Y Él ha venido justamente a hacer de nosotros criaturas nuevas. Pues este Cristo amado también sentía la oscuridad, sentía la tristeza al ver tanta gente que vivía en las tinieblas. Y en algún momento también vio que sus discípulos no estaban viendo la luz. Como que la presión del ambiente, el cansancio, la misma rutina, los iba haciéndoles ver a Cristo como si fuera un mensajero más, un profeta más. Y Cristo es algo más que un mensajero o un profeta más. Cristo es la salvación completa. Cristo es el Dios encarnado, el Verbo amado que se hizo hombre por nosotros. Por eso un día decidió escoger a 3 discípulos, los más preparados en ese momento para poder presenciar un milagro más. San Mateo capítulo 17 dice la palabra: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Ahí está Cristo Jesús transfigurado. Ahí se ve lo que es el corazón del Señor. Ahí pudieron ellos contemplar algo de la vida interior del mismo Señor Jesucristo. Cristo es luz, ahí está la transfiguración. Pedro entonces en el versículo 4 le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Repito, versículo 5, mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Experiencia profunda, espiritual, casi un éxtasis, un momento místico. Ven a Cristo, escuchan la voz del Padre, ven a Moisés, ven a Elías. Ahí están Pedro, Santiago y Juan experimentando por pura gracia de Dios un acontecimiento único, porque ven a Jesús por dentro y escuchan la voz del Padre, y ven a Moisés y a Elías. ¡Ay, ay, qué momento tan precioso, tan único, tan espectacular! Cristo Jesús les hace ver que Él es luz, una luz permanente, una luz que jamás se apaga, porque Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. He ahí a Jesucristo presentando su vida interior a los discípulos. Él es luz, esplendor, Él brilla, Él es el todo, el Verbo encarnado, tan Dios como el Padre. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. La experiencia espiritual profunda provoca asombro, miedo. Estamos tocando otro nivel, otra dimensión, la dimensión de lo divino. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. No tengamos miedo de adentrarnos en experiencias profundas con el Señor. Hay que orar más, hay que
que meditar más la palabra, hay que vivir más auténticamente la Eucaristía, hay que dedicarle más tiempo al Señor. No tengamos miedo, al contrario, mientras más nos metamos dentro del corazón del Señor, más vamos a ser personas realizadas, más conciencia, más iluminación, más trascendencia, más discernimiento, y los dones y carismas se activan más en la medida en que estemos más enfocados en el misterio del Señor. No tengan miedo, levántense. Versículo 8, y cuando miraron ya no vieron a nadie sino a Jesús solo. He aquí una experiencia profunda que luego los discípulos la van a vivir también más intensamente, pero todos cuando Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaron. Quedaron llenos del Espíritu Santo, quedaron llenos de la presencia del Señor. Ese es nuestro objetivo, cada vez estar más llenos de Dios, buscar a Dios, buscar al Señor, dedicarle tiempo al Señor para la oración, para la palabra, para la comunidad, para la alabanza comunitaria, para la Eucaristía. Dedícale tiempo al Señor, dedícale tiempo al Señor, y Cristo se sigue transfigurando, Cristo se sigue transfigurando, así como en aquella vez Pedro, Santiago y Juan escucharon la voz del Padre y vieron a Cristo como un sol cuyo brillo era espectacular, porque era el brillo, la luz de Dios. Ellos vieron algo de Dios. Nadie puede ver en la tierra totalmente a Dios, porque no resistiría el cuerpo humano la emoción de ver la belleza infinita, el amor infinito, la sabiduría infinita. No podríamos con este cuerpo tal y como estamos resistir una emoción como esa, pero Cristo en la vida pública de Él, enseñando a los discípulos, poco a poco les fue manifestando ¿quién era Él? ¿Quién era Él? Ahí está Jesús, ahí están los tres, ahí se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, ven la luz, ven a Moisés y Elías. Y ahora en Pentecostés aparecen como lenguas de fuego. Estaban reunidos, estaban orando, estaban reunidos, estaban orando. Y por eso el Señor en ese momento se manifiesta cuando los hijos y las hijas de Dios se reúnen a orar. Cuando dos o más te reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Cuando la iglesia se pone realmente en oración, viene siempre un Pentecostés preparado por el Señor para cada uno de nosotros. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, se encontraban orando. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Y ahí está la presencia del Espíritu Santo, quemándoles el miedo a los apóstoles, iluminándolos más profundamente y confirmando la gran verdad, que Cristo ha resucitado y no muere más. Es la verdad que nos hace a nosotros estar aquí, porque si siguiéramos solamente a un Cristo muerto, vana sería nuestra fe, seríamos tontos en estar sacrificándonos, en estar renunciando a cosas por un cadáver. Lo hacemos por Cristo, porque Él vive, porque Él reina y porque está aquí y nos está abriendo las puertas del cielo. Lo hacemos por Él, por Él, por Él. Lo hacemos por Cristo Jesús, el Señor, porque Él está vivo, es luz infinita, es amor
total, es sabiduría plena. Cristo Jesús, la manifestación del Padre, es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y por Él estamos aquí rindiéndole honor y gloria al Salvador, a Jesucristo, el Rey, quien vive, jamás, jamás morirá de nuevo, quien reina y triunfó sobre la muerte y el pecado. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno de los creyentes, cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales la sorpresa y el asombro de ellos. Los oyen hablar en su propia lengua. He aquí también el poder del Señor. El poder del Señor. Dios tiene todo el universo, es de Él. Todo lo que existe fue creado por Él. Y todo está preparado para escuchar. Todos están en el fondo deseando y preparados para escuchar al Señor. No solamente los seres humanos, la naturaleza entera, todos estamos gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, que nos digan, que proclamen que el Señor vive, que el Señor reina. Dios quiere que su iglesia, como sacramento de salvación, en verdad sea instrumento del Señor. ¿Para qué? Para que el mensaje se anuncie a toda criatura. Y lo cierto es que cuando la iglesia es auténtica discípula de Cristo, y lo es siempre, pero hay momentos y lugares y personas y grupos que algunas veces estamos viviendo en oscuridad, en tibieza, sin oración, sin casi fe, viviendo unas eucaristías mediocremente de parte nuestra, cuando algún grupo, algún movimiento, alguna persona, alguna familia, cuando hay sectores de la iglesia que no son o no somos auténticos discípulos de Jesucristo, entonces no podemos misionar. Pero cuando en verdad nos dejamos llevar por el Espíritu del Señor y experimentamos, igual que Pedro, Santiago y Juan, la transfiguración de Cristo en nuestras vidas, en los grupos de oración, en las Eucaristías, en la oración personal, cuando en verdad nos dejamos invadir por el Espíritu y tocar por el Señor, cuando en verdad caemos de rodillas ante el Señor como Pedro, Santiago y Juan, cuando experimentamos esa presencia de Cristo transfigurado, entonces nos convertimos en discípulos y misioneros. Y el mundo espera una iglesia cada vez más misionera, que anuncie el Evangelio, que predique del Señor, que busque la reconciliación de los hombres con Dios, que predique el amor de Dios, que les haga ver a todos y a todas, no importa los pecados cometidos, que Dios tiene todo el amor. Dios en sí es amor misericordioso. El Señor en sí es Padre y busca nada más que el mundo, la gente, la humanidad se convierta, se arrepienta de sus pecados, se convierta y busque al Padre en Cristo. Lo que quiere el Señor justamente es que en Cristo seamos todos recapitulados. Y Cristo nos quiere presentar al Padre como una ofrenda agradable al Padre. Pero la humanidad entonces está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que los discípulos de Cristo prediquen como hizo Pedro. Y no solamente los seres humanos, todo, la naturaleza entera. ¿Por qué? Porque el culmen de la creación es el ser humano. Y si el ser humano está bien con Dios, la naturaleza entera recibe los beneficios de personas que respetan entonces, que respetan la naturaleza, que respetan los bienes de la creación y que buscan defender, promover, cultivar, desarrollar y expandir y repartir
equitativamente los bienes. Cuando hay gente convertida en Cristo, se cuidan más los ríos, se protegen más los bosques, baja la contaminación en las ciudades, se buscan medios para que en las ciudades no haya tanta contaminación. Cuando hay gente convertida en Cristo, mejora la aplicación de la justicia, mejora la economía, se convierte la economía nuestra en una economía más solidaria, más humana. Cuando hay gente convertida, entonces bajan los niveles de corrupción pública y privada. Cuando hay gente convertida, toda la creación recibe el impacto de gente que está iluminada por el Señor. Por eso hay que predicar más y evangelizar más, porque en la medida en que lo hagamos, cambiarán las estructuras injustas y corruptas en las que hemos estado viviendo en Latinoamérica por tanto tiempo. La clave es predicar, convertir, cambiar corazones. Cuando cambiamos corazones, cambian las estructuras. Y en Pentecostés Pedro empezó a predicar la palabra y todo el mundo le entendía. ¿Por qué? Por milagro del Señor. Pero en verdad la gente, claro que sí entiende el lenguaje del amor. El lenguaje del amor todo el mundo lo entiende. Teresa de Calcuta en algunos lugares no era entendida en su lengua, pero abrazando al moribundo, llevándolo a un lugar donde se les bañaba, se les afeitaba, los que vivían ahí tirados como perros en las calles de Calcuta y de otros lugares. Teresa con sus hermanas religiosas los iba a ir recogiendo, los bañaba, los afeitaba, les rezaban. Ellos, aunque no estuvieran entendiendo la lengua de Teresa, entendían el corazón de Teresa de Calcuta, porque el lenguaje del amor lo entiende todo el mundo y es el lenguaje que la iglesia debe predicar. Predicamos a Jesucristo, el amor encarnado, a Jesucristo, el amor encarnado. Y entonces en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo le está hablando a uno que ya en ese momento, por la imposición de manos, era obispo, era apóstol, era de la primera generación de apóstoles. Pablo le habla a Timoteo y le dice: pero también el mensaje es para usted y para mí, para todos, que aunque ejerzamos diferentes ministerios, esencialmente diferente es el ministerio ordenado, pero aún así el mensaje es para todos. Por eso te recomiendo, Timoteo, que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Dios, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Timoteo, discípulo de Pablo, Timoteo, apóstol de la primera generación de evangelizadores con autoridad por la imposición de manos. Recuerde usted que en nuestra iglesia, desde ese tiempo hasta el día de hoy, por imposición de manos, se ha ido generando, gracias al Espíritu Santo, autoridad en los sucesores de los apóstoles, que a su vez los obispos imponemos las manos y ordenamos presbíteros y diáconos.
esta iglesia jerárquica que conecta directamente con el principio de la iglesia, de manera ininterrumpida, ha venido experimentando la sucesión apostólica. Los estudios prueban claramente de que hay sucesión apostólica hasta nuestro Papa. Por imposición de manos, hay una conexión directa, una sintonía en la iglesia. Por eso somos iglesia católica apostólica. Y claro que sí, el vicario de Cristo Jesús, el Papa, dirige la iglesia porque así lo mandó Jesucristo el Rey. Y tú, Pedro, serás esta piedra visible. La iglesia es jerárquica. Y aquellos que critican esto, imitan lo que hace la iglesia porque también tienen jerarquía. Porque no se puede vivir sin autoridad. Y nosotros respetamos a la autoridad eclesiástica. Lo cierto es que le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Y recuerda, Timoteo, versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Buen juicio, discernimiento para ver dónde está el lobo con piel de oveja. Buen juicio para poder también profetizar y denunciar el pecado y la corrupción que hay en el mundo. Buen juicio para poder también administrar bien nuestra vida. Buen juicio, discernimiento para saber entonces dónde está el camino estrecho de la salvación y el camino ancho de la perdición. Buen juicio, discernimiento, iluminación. Lo cierto es que también tenemos el espíritu de amor. Los que somos de Cristo amamos, sabemos que hay el gran mandamiento: ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo. Y también tenemos el espíritu de poder. ¿Para qué? Para expulsar demonios, para sanar, para hacer milagros, para predicar, para evangelizar, para exhortar y para animarnos unos a otros. Tenemos espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de buen juicio. Eso es parte de nuestra esencia como cristianos. Y el Señor nos manda a predicar la palabra primero con el testimonio de nuestra propia vida y luego con la predicación, la evangelización. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor. Nunca tengamos pena, nunca sintamos vergüenza de hablar de Jesucristo, de predicar del Señor, de decir públicamente y privadamente que somos propiedad de Dios, que Él es nuestro Dios, que Cristo pagó el precio del rescate con su propia sangre y nos liberó del pecado y de la muerte eterna. Nunca sintamos vergüenza de decir: Cristo es el Señor y el Rey. Por eso, hermano y hermana, el Señor nos manda a dar testimonio, a predicar en el nombre de Jesús. No tenga miedo, que lo más que podría hacernos el mundo al final es quitarnos la vida física. Pero nadie nos podrá arrebatar el amor de Dios. Nadie nos podrá arrebatar la herencia más grande, que es vivir con Dios en el cielo. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la altura, ni la profundidad, ni el dinero, ni la amenaza, ni el asesinato. Nada ni nadie nos podrá quitar el derecho, por pura gracia de Dios, de vivir con el Señor para siempre.
tenemos ya el cielo prometido. Gloria al Señor, tenemos el cielo prometido. Bendito sea el Señor. No tengamos miedo aún a aquellos que lo más que podrán hacer es quitarnos la vida física. Solamente temor a Dios, que sí nos podría mandar al infierno con el alma y con el cuerpo si lo negamos a Él.